Rafa, Dime. eh, ¿todavía no has desempaquetado la caja que tiene el antipop? Aquí está el antipop. No, Vale. no, a ver, por mí yo no se lo tengo, o sea que no. Pues entonces, ¿por qué te hago caso? Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris nos debe escuchar. Y por cierto que si por alguna extraña razón te apetece, tienes síndrome de abstinencia y te necesitas escuchar nuestras aterciopeladas voces con más frecuencia, TDH es tu metador. TDH, que es nuestro podcast semanal, también charlamos 15 minutos sobre temas tecnológicos de actualidad y a veces incluso de videojuegos. A veces, no tiene sí. pérdida. A veces, alguna A vez. veces. No tiene pérdida. Busca TDH Podcast en tu podcast favorito o vía tdhpodcast.com y escúchanos en nuestro flamante reproductor online. Reproductor de MP3, que no hay confusiones. Bueno, pues hola, soy Rafa Tenorio. Ajústate los auriculares y vete una horchata bien fresquita y sé bienvenido a BIMRAS Podcast. Y bienvenidos sean también mis compañeros, los reyes de la podcastfera BIM hispanohablante, Rogelio, este informe es para ayer, Carballo. Hola, Rogelio. Y Evelio, como veo a mi jefe, se va a enterar Sánchez. ¿Qué tal estás, Mozalbetes? Como que digas lo de Reyes de la Podcastfera, teniendo hoy a quien tenemos como invitado, ya me toca. Pero sí, ya te digo, No, pero aunque solo sea por cantidad. Le he puesto apellido Podcastfera BIM hispanohablante. Podcastfera Vale, BIM. pues mira, si le pones Podcastfera BIM hispanohablante gallega, soy el puto amo. Podría ser O sea, todavía más. como decir que soy la persona más, como se dice, más mayor dentro de mi círculo familiar. O sea, pues sí. Ya, es que pues, lo ha cerrado tanto, chico, que... Claro, si vamos al nicho del nicho, ahí gana cualquiera. Hay que establecer los límites del nicho, lo primero, efectivamente. Venga, dale. Pues precisamente, hablando de podcast, todos nuestros respetos hacia nuestro invitado de hoy, que desde el 2016 publica un podcast diario, desarrollo profesional, religiosamente, bueno, con algunos saltillos, pero vamos. Y que si no me equivoco ha llegado ya al 1510, al episodio 1510. Bueno, buenos días, Matías Baltaroni. Muchísimas gracias por prestarte a este atraco con armada de Miras Podcast. Muy buenos días. 1509, de hecho, subido. Trabajado hasta el 1511. Pero vete a saber cuándo publicamos esto. Amigo. ¡Claro! Bueno, De entonces hecho, fantasía. cuando lo publiquemos, seguro que ya llegas al 1520, una cosa así. Venga, pues más de 1500. Eso es. 1500 podcasts, efectivamente. Mira, si dices En mi- casi en- 2000, también estás en lo cierto. En mi casa soy el que más episodios tiene también. Fíjate. Todo depende del nicho. Todo depende del nicho, Claro. efectivamente. Bueno, pues Matías es compañero aquí, arquitecto, como nosotros tres, y él por la Universidad Politécnica de Valencia, y además MBA por la Universidad Europea. Y repasando tu perfil profesional en LinkedIn, y bueno, hemos podido ver que has desarrollado profesionalmente tu carrera durante 3 años aproximadamente, por lo menos dentro de tu propio estudio. Pero después esa actividad, o en paralelo, ya nos contarás, tienes una prolífica actividad como CEO, fundador, responsable de desarrollo, bueno, de numerosas compañías e iniciativas. Entre ellas alguna tan conocida como The Power MBA o el mencionado podcast de desarrollo profesional, que, bueno, como mencionaba Evelio al principio, pues es eso, muy, muy conocido, vaya. Y eso. Bueno, Y tengo un batiburrillo de cosas que he hecho, la verdad. sí, o sea, Entre bueno, ellos, la arquitectura. entréis en arquitectura. Vale. Sí. Y lo que no expondrás en tu LinkedIn, imagino que una persona tan inquieta, pues tendrás un montón de proyectos. Sí, todo el mundo de la droga no lo pongo en LinkedIn. Pues, queda raro. No, pero no, he hecho la verdad es que cosas muy variadas. Empecé como arquitecto y transicioné a ya no sé ni qué definirme, la verdad. Claro. Pues nada, la primera pregunta es de cajón, que es ese, especialmente es el salto de la arquitectura a la empresa, ¿no? O el emprendimiento, o empresa, como quieras llamarle en este caso. Y te lanzas en paralelo, además actividades, estás trabajando como arquitecto y te lanzas en paralelo a desarrollar proyectos, bueno, pues digamos, que no tienen que ver directamente con la arquitectura, o te desencantas con el sector, con la arquitectura y te animas a emprender. Ambas cosas a la vez. Yo es que
claro, yo terminé de la sala, creo que soy el más joven. Yo terminé en 2010 Bueno, hombre, arquitectura. tampoco hay que pasarse. No era Tampoco muy tanta difícil, no era muy Ojo, he difícil dicho el más Claro, tampoco. joven, no el que menos canas tenga, ¿eh? También tengo que decirlo. No, yo no tengo Tengo el canas. pelo blanco ya. Pero tienes pelo. Yo, Yo no tengo canas. No, Rogelio casi no tiene canas, fíjate. Número a número. Bueno, pues a ver, yo es que terminé en 2010, que probablemente ha sido de los Ostras. peores momentos para terminar arquitectura. O sea, salí Sí, no. durante la carrera, yo recuerdo que nos decían, bueno, es que aquí vais a salir todos con un trabajo, con un no sé cuánto, arquitectura hace falta y menos arquitectos de lo que salen menos arquitectos de los que se necesitan y después, bueno, sorpresa. 2010, salgo de la carrera, empecé a hacer mis pequeños pinitos por mi cuenta, muy, muy pequeñito todo, empecé a colaborar con un estudio y curiosamente el dueño de ese estudio, que ya le veía las orejas al lobo, empezó a hacer un MBA. Y todos los lunes, cuando iba a trabajar al estudio, me contaba lo que había visto el viernes y el sábado, porque hacía el MBA los viernes y los sábados. Y eso me picó mucho porque empecé a aprender algo de lo que escuchaba de negocios. Yo siempre había tenido un run run ya un poco antes de terminar la carrera empecé a pensar sobre el negocio de la arquitectura, no solo sobre la profesión en sí, sino sobre el negocio. Y ya cuando esta persona todos los lunes me daba la turra con lo que había estudiado el viernes y el sábado, y yo encantadísimo de que me la diera, es cuando empecé a investigar un poco más sobre qué era eso de los negocios. O sea, cómo era eso del mundo de la empresa. Porque yo no, hasta entonces se me quedaba demasiado lejos. Y empecé a hacer cursos, y después hice yo el mismo MBA que este había hecho, yo lo hice al año siguiente, de tanto que me había hablado de él, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que me gustaba aún más que la arquitectura. Y encima, la arquitectura pintaba bastante mal, por lo menos en el enfoque que yo le quería dar. Si yo me hubiera ido, no sé, como muchos amigos míos están yendo en ese momento a Dubái, a Abu Dhabi o no sé dónde, pues no lo sé, que más o menos se ganaban bien la vida allí. Pero yo no me apetecía hacer eso y decidí dar el salto al mundo de la empresa, del negocio y no tanto de la arquitectura. Y a partir de ahí me lié y dejé muy de lado la arquitectura. Entonces, el Do- salto. Ah, perdona, Roger. Dos Sí, sí. cuestiones que me surgen. Eh, Como te decías que te decían en la carrera que vas a tener trabajo y que vas a conseguir, todos vas a salir de ahí. ¿Crees que es un error que la universidad, ir a la universidad con ese concepto? Quiero decir, la universidad como lugar en el que salimos con un trabajo en vez de con unas competencias. Joder, qué pregunta más compleja. La verdad Hombre, es Es que es muy jodida. ¿por qué crees que hacemos un podcast cada 15 días? Porque va corriendo la voz, ¿no? De la gente Claro, que escuche. No, nos quedamos sin invitados. no, creo que la universidad tiene que darte unas competencias, unas capacidades, unas habilidades y sembrar muchas semillas que germinarán más tarde. No te lo puede enseñar todo para nada, pero también creo que tiene todo el sentido del mundo que esté ajustado al mercado laboral y, y que en la medida de lo posible la gente tenga más facilidad para encontrar trabajo de lo que quiere, es decir, en ese momento de lo que ha estudiado, eh, todo lo posible. Cuanto más pueda, para mí mucho mejor. Eh, ¿De qué sirve formar a gente con capacidades, con habilidades que después jamás va a poder utilizar? Porque no hay demanda de esos perfiles en el mercado. Bueno, Bueno, para aprenderlo por curiosidad, como si yo ahora, por ejemplo, me pusiera a estudiar, vamos a decirle, psicología, nutrición o cualquier cosa, guay. No me voy a dedicar a eso, pero me apetecería estudiarlo, joder, cuesta mucho para, formar a para, la gente para, invierte mucho tiempo. para hacer lo que hiciste tú, por ejemplo. Pero Puede ser, ¿eh? Puede ser. ya que me lo has No me dejado arrepiento de votar, haber estudiado lo que estudié. por eso, pero ya que me lo has dejado votando, pues la siguiente pregunta también es muy fácil. Mm, ¿Crees que esas competencias, parte de esos conocimientos MBA, deberían haber estado en la carrera, en una carrera técnica? Porque decías que, bueno, que no tenías ni idea de cómo funcionaban las empresas, lo que nos ha pasado a todos. Ninguno de los que estamos aquí teníamos ni idea sobre gestión empresarial o económica cuando salimos de la carrera. Yo sí. Bueno, pero tú eres porque tú eres capitalista. Claro, los que sois de cuna no contáis. Claro, Por eso, por exactamente. eso. Creo que la responsabilidad última de saber un montón de cosas es nosotros como individuo.
que la universidad puede facilitar cosas, pero ¿sabes qué pasa? Yo esto lo llevo a... ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que en el colegio te tendrían que enseñar finanzas, es que en el colegio te tendrían que enseñar asertividad, es que en el... Hostia, como en el colegio nos tuvieran que enseñar todo lo que cada experto o entusiasta de un área, con mucho sentido en muchas ocasiones, dice que se tuviera que enseñar, nos pasaríamos en el colegio hasta los 50 años. Es decir, que no A podemos alguno no le enseñarlo venía todo. mal, ¿eh? Incluso alguno no habría que dejar que saliera. Claro, o sea, las cosas como son. Pero yo creo que en la universidad pasa un poco igual. La universidad creo que muchas veces está muy, por lo menos lo que yo estudié en la universidad, está muy mal planteado como se hace. Yo ahora me dedico, paso tropecientas millones de horas al día en el mundo de la formación. Sé cómo podría mejorar perfectamente una carrera, por ejemplo, como la mía, con todos los defectos que tenía y tal, pero también una responsabilidad como individuo. Tío, es que si esperas que la universidad te lo dé, estás poniendo tu vida profesional en manos de otros. Si De tú, hecho, vale, la yo, universidad no te lo da, debería dártelo, es un debate aparte, pero ¿crees que tienes que saber de negocios para cuando sales de la carrera independiente? Aprende por tu cuenta. Porque tampoco te lo podrían dar todo, aunque tuviera sentido, tampoco te lo podrían dar. ni tendría sentido para todo el mundo. Claro, y para todo el mundo, correcto, Bueno, porque para hay todo, quien en el mundo de la arquitectura querrá ponerse a dibujar planos y punto y no quiere saber nada más del modelo de negocio que hay detrás de una empresa de arquitectura o de un estudio, y hay gente que sí, que le gusta mucho más eso, y bueno, y con todas la arquitectura, aunque no parezca, es una carrera con unas cuantas salidas diferentes. Y hoy en día hay arquitectos haciendo un montón de cosas. Mira, está un podcast. Pero sin embargo, sí parece Hasta un podcast. esas múltiples salidas para un arquitecto la hemos aprendido, hemos empezado a verla a partir de la crisis del 2008, ¿no? Antes de ese momento, Mm. parece que la única, o por lo menos la idea, la salida ideal era montarte tu estudio, bueno, trabajar en un estudio primero y después montarte tu propio estudio, ¿no? Y entonces hemos dejado pasar muchas oportunidades en las que ahora mismo que creemos que tenemos competencias para poderlos desarrollar, pues nos cuesta más esfuerzo acceder a ellas. Por ejemplo, porque son Puede ser. carreras pesadas, bueno, o pesadas y además puestas en negro sobre blanco en licitaciones para puestos para ingenieros de caminos, para obras públicas, para aparejadores, ¿no? Y cuando las... Joder, Rafa, tú mismo. no, O sí, sea, claro, lo haciendo hablo... túneles que no es precisamente lo más habitual en Efectivamente, ¿no? arquitectos. Cuando me tocó la crisis en el 2009, tuve la suerte, que en su momento para mí fue traumático el cambio de sector, de recabar en obra civil y encima haciendo túneles. ¿Y qué sé yo de túneles? Pues nada. Pero ¿qué pasa? Que para ser un jefe de producción de una contrata, de una empresa constructora, o para ser el jefe de la técnica, bueno, pues sí, está bien, si sabes sobre túneles, fenomenal, pero al final lo que necesitas son técnicos que desarrollen un trabajo, que es producir, y bueno, pues Que conste que cada vez que paso por ese túnel en tren, me acuerdo. Esto no lo hizo claro, un ingeniero, ¿eh? esto lo hizo porque estas pilastras no tienen sentido con esas volutas, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, nada, y precisamente de esto de cambio de registro, también tenía que apuntado para preguntarte si ese cambio de registro en tu caso supuso algún tipo de trastorno o fue algo natural, ¿no? Que el cambiara, bueno, a desarrollar la empresa. Más que Fue doloroso, mm, especialmente cuando yo ya tenía la cabeza de yo me quiero meter en el mundo de la empresa, no sé de qué manera, porque no tenía ni puñetera idea, pero me quiero meter en el mundo de la empresa, pero cuando voy a buscar algo de eso, la gente solo me ve como arquitecto. Esa etapa de transición fue muy jodida. Yo me acuerdo ir a la típica feria de empleo que montaba mi universidad, donde yo estaba estudiando en la Universidad Politécnica de Valencia, y a mí no sé, no me preguntes por qué, en ese momento, hoy en día no, me llamaba mucho la atención el mundo de la consultoría, tal vez porque tenía amigos que estaban ahí y todo esto. Y fui a ver en esa feria a varios consultores y me decían, pero si eres arquitecto. Y yo, ya, no te preocupes, borra No lo eso. tengas en cuenta. No lo tengas en cuenta. Solo he pasado los últimos 5 años y medio, 6 ahí, pero no tengas en cuenta. Pero no lo concebían que yo como arquitecto fuera a buscar una consultora y en pleno aquí como mucho lo más alejado del mundo de negocios que contratamos son ingenieros y de hecho les gustaban los ingenieros. Curiosamente hoy en día que tengo en contacto por lo que me dedico con gente que está en la parte de selección de consultores de las
Big Four, estas grandes que les llaman, contratan arquitectos a cascoporro. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que la tralla que te meten en la carrera y ese mix entre técnico y no técnico, hay mucha gente que sale muy preparada para trabajar después en consultoría, porque cuando tú terminas arquitectura, ingeniería o empresariales, tienes exactamente la misma preparación para trabajar en ingeniería, que es ninguna, en consultoría, que es ninguna. Lo que tienes es capacidad de esfuerzo y de trabajo cuando son arquitectos, ingenieros y tal. Y se han dado cuenta que aquí pueden pescar mucho. ¿Por qué? Porque las universidades siguen soltando a arquitectos por una manguera de 20 metros de diámetro todos los días, y el mercado no da para que todo el mundo trabaje de arquitectura, y se han dado cuenta que pescar dentro de arquitectos les sale muy, muy, muy bien, porque tienen la capacidad de esfuerzo, la capacidad normalmente intelectual para trabajar perfectamente en el mundo de la consultoría. Pero para mí fue esa etapa, yo no viví eso. Yo viví cuando todavía los arquitectos solo sabíamos pintar casitas blancas en su mente. Cuadraditas y blancas. Y si eras el innovador, ibas todo vestido de negro. Eso era lo que pensaban. No sé por qué Entonces, dices eso. es que me acuerdo de Yo profesores llevo pantalón idiotas gris, que tenía. No, tú no eres el prototipo en el que está en mi cabeza ahora mismo. No te Ojo, preocupes. que también tengo camisa de esas de negras de... No, porque ya llevas una camisa que tiene, la gente no lo verá, pero para empezar llevas una camiseta que tiene algo de color que no sea negro, entonces ya estás descartado entre los dioses. Coño, pero porque es publicidad. Da igual, el arquitecto endiosado no lleva Ya, tiene que publicidad. ser La Entre los publicidad le tres, lleva a él. negro entre los tres, purísimo, alguien purísimo. tenía que poner la nota de color. Oye, Ay, qué jodas. metiéndonos bueno, las materias que tratas tanto en tu podcast como en los cursos Ujú. que das, hablas de un concepto del valor que debemos aportar como profesionales para desarrollarnos, Ajá. bueno, como uno de los cimientos para desarrollarnos, para ayudarnos en el desarrollo profesional. Nada, y era simplemente preguntarte, simplemente o nada más y nada menos, ¿a qué te refieres cuando hablas del valor que tenemos que aportar? Resúmanos Eh, en 5 segundos, 4 horas de clase. Venga, ¿qué es valor? En 5 segundos, un poquito más. Eh, Antes de qué es valor, si aportas valor en lo que haces, te ganas bien la vida con ello, en muchos sentidos. Si no aportas valor, pues no te ganas bien la vida con ello. ¿Qué es valor exactamente? Valor es lo que percibe quien te contrata y la gente con la que te rodeas, tus compañeros, tus jefes, que aportas con tu trabajo. Hay diferentes palancas que podemos tocar para aportar valor. No sé si entrar en eso ahora o no, porque igual aquí me pongo a dar un speech de 1 hora. Pero básicamente, pues si tú haces cosas que a la gente ni fu ni fa, en tu trabajo ni fu ni fa, pues no te ganas bien la vida. Y si haces cosas que aportas muchísimo valor, que a la gente dice, ostras, este tío, este es bueno, mejor que se quede aquí, pues te ganas muy bien la vida. Nunca había intentado definir valor. Sé cómo crear valor y hablo mucho de cómo crear valor, de qué palancas hay que tocar, pero nunca había intentado definir exactamente qué es la palabra valor en este sentido. Pero lo que está claro, por lo que dices, es que es algo percibido por otro. Correcto. Quiero decir que muchas veces nos empeñamos en yo es que soy muy bueno, yo es que soy muy bueno, pero caramba, si no lo ve otro, a lo mejor no eres tan bueno, o a lo mejor donde tienes que esforzarte es en que se vea que eres tan bueno. Claro, y de hecho, para mí el valor, una de las cosas que condiciona el valor que somos capaces de aportar, por ejemplo, es cuánta gente hay con capacidad de hacer exactamente lo mismo que tú. Es decir, si solo hubiera un arquitecto con la capacidad intelectual, técnica, lo que sea, para hacer, voy a hacer una chorrada, pero para seguir el ejemplo, para hacer museos, el valor que aporta ese arquitecto a las ciudades que quieren tener museos es increíble, porque es el único capaz de hacerlo. En cambio, si cualquier arquitecto que sale de la carrera es capaz de diseñar un museo, tus mismas habilidades, tu mismo talento aporta mucho menos valor. ¿Por qué? Porque hay más gente con capacidad de hacer exactamente lo mismo y por lo tanto no es diferencial. Diciendo una palabra mal del mundo de los negocios, se comoditiza tu valor y por lo tanto pierde valor. Cualquiera lo puede aportar. Por lo Si tanto, estás si estás en efectivamente, el montón que hace lo mismo que hace el resto del montón,
Correcto. Yo eso me di cuenta, me acojoné un día en una charla cuando estaba ya en la recta final de la carrera. Me acuerdo vino, no sé, arquitecto que debería acordarme del nombre, a dar una charla, y yo estaba era como un anfiteatro, bueno, sí, una sala de conferencias, algo así de la universidad. Éramos, no sé, 200 personas sentados ahí y de repente me di cuenta, miré alrededor y dije, este es mi colega y gente que conozco y tal, pero van a salir al mismo mercado laboral que yo. O sea, son mis amigos, pero todos estos son mi competencia también. Y estamos diciendo que empieza a haber poco trabajo de arquitecto, que no sé qué, no sé cuánto, y tener que pelearme con todos estos para conseguir un trabajo de esto. Y esa es la primera vez en la carrera en la que me di cuenta en que igual la arquitectura no era el mejor paso profesional, no era el mejor camino profesional que tenía que seguir recorriendo, a pesar de que incluso en ese momento todavía ni había terminado la carrera. Pues imagínate con más de 1000 alumnos en primero en una asignatura. 1500, 1000. 1500. 1500 eran. Mm. Sí, Sí, sí. sí, sí, ¿Cómo es había. posible? Bueno, era Años posible. 90, años ¿Dónde? 90. Años En 90. Coruña, serio? en Coruña. Si Sí. Ah, yo, pues sí, sí. si, Apretando mucho para que cupieran todos dentro. No, va, si yo en de hecho, 2004 estaba claro que no cabía, o sea, rezaban porque no fuésemos todos al examen, lógicamente. si en 2004, cuando yo entramos en la universidad, en la Politécnica de Valencia, hasta 420 personas, me acuerdo. Y ya después, cuando empecé a pensar sobre estas cosas seriamente, dije, bueno, pero es que esto es solo en la Universidad Politécnica, después está el CEU. Al final te das cuenta y dices, ¿cuánta gente sale en esta ciudad? ¿Cuánta competencia está saliendo solo en esta ciudad? Y hablo de gente que sale nueva al mercado, no de los que ya hay. Evidentemente, pues habrá una regeneración de gente que deja de trabajar y otros que entramos, pero si solo en Valencia están saliendo en ese momento, no sé qué, 600, 700 arquitectos al año titulados, ¿cuántos harían falta cada año nuevo? No sé, 50. Vale. Partamos de ahí. Tenemos un montón de gente en la calle, tenemos un montón de gente que sabe hacer más o menos lo mismo que tú. ¿Cómo empezamos a cultivar una profesión o cómo empezamos a desarrollarnos profesionalmente a partir de las mismas competencias que puede tener el que tengo al lado? O primero, ¿por qué deberíamos hacerlo? Aunque creo que el por qué lo hemos ilustrado perfectamente. O sea, si estás en el mismo montón que están 300, 400 o 3000 más, alguna solución tocará buscar. Bueno, yo en todos estos años de observación, experimentación, golpes y aciertos, al final me he dado cuenta de que hay una serie os decía antes, de palancas que puedes, ni tienes por qué hacerlo toda la vez, que puedes tocar para aportar más valor. Sí, cuando tú entiendes realmente que si aportas mucho valor, te va a ir bien como profesional y puedes acceder a muchas oportunidades profesionales, es cuando te pones a buscar qué es eso, qué demonios es eso del valor y cómo lo puedes aportar. Y cómo lo puedes hackear o cómo puedes apretar más para aportar más valor. Si tú tienes exactamente las mismas capacidades que el resto, resuelves los mismos problemas que el resto, es muy difícil aportar valor por lo que decíamos, por la competencia. Yo lo primero que haría es intentar meter la cabecita en algo donde no haya tanta competencia. Siempre, por supuesto, usando como base que me guste lo que hago, ¿vale? Porque si tú aportas un huevo de valor en una cosa que no te mola nada, lo que ocurre es que estás en una cárcel de oro, porque vas a ganarte muy bien la vida porque aportas mucho valor, pero detestas lo que haces todos los días. Y por lo tanto estás en una cárcel que encima, como te pagan muy bien, cada vez se hace más difícil de hacer porque condicionas tu vida a todo lo que, bueno, a todo lo que estás generando. Entonces, yo dentro de lo que me gusta, buscaría mm, dónde hay menos competencia. Un poco menos. No digo que no haya nadie, es muy difícil, pero ¿dónde hay menos? En la arquitectura, pues entiendo que pasará puede ser por la especialización en áreas determinadas, puede ser porque te cambias de país y ahí simplemente hay menos gente haciendo lo que tú haces, puede ser porque trabajas, si quisiera mantener en el mundo de la arquitectura, por ejemplo, empiezas a trabajar en áreas que no son tan de puramente, digamos, el trabajo típico que tenemos en la cabeza todos nosotros de qué tiene que hacer un arquitecto, sino trabajos
que no son tan intuitivos, pero que un arquitecto puede aportar mucho valor. Por ejemplo, si te unes a una cadena de restaurantes que ahí sé que está creciendo, o una cadena de lo que sea, que está creciendo fuertemente en espacios físicos, como arquitecto puedes aportar un montón de valor porque ya no en cómo diseñes, en cómo ejecutes, en cómo sea la velocidad de apertura de nuevos centros para una cadena que está abriendo muchos centros a la vez, puedes aportar un valor mucho más grande que si simplemente estás en un estudio dibujando líneas. Iba a decir en un papel, no, en un AutoCAD o en lo que se usa hoy en día. Yo intentaría tirar por ahí. Hay muchas cosas que como arquitecto puedes hacer. Lo que pasa es que en España, al estar muy atomizado el mercado de la arquitectura y solo haber micropymes, microestudios y cosas así, no hay muchos grandes estudios como pasa en otros países, es más complicado y te puedes poner más creativo. Por ejemplo, en España, el rol de vender proyectos de arquitectura debe ser prácticamente anecdótico o nada que ver con lo que pasa, pues, por ejemplo, en Estados Unidos o lo que pasa en Inglaterra, donde mm, el despacho medio igual tiene, no sé, 50 o 100 personas trabajando. Y en España el despacho medio eres tú y tu novia, es decir, de alguna manera, ¿sabes? No, no, por decirlo de alguna manera, no. Por decirlo, según los datos de la encuesta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, dice que el 95% de los estudios son de 5 o menos personas. O sea, Claro, entonces es que hay profesiones es que la como cruda arquitecto realidad y podrías está hacer. claro que no tiene futuro algo en lo que el 95% son menos que micropymes. Volviendo, bueno, o continuando con el diálogo del valor, entiendo que ese valor, hablas de las palancas del valor, ese valor está constituido, bueno, por en parte por nuestra experiencia académica, profesional y hasta personal y vital. Y hay una relación directa de modo que cuanto mayor nuestro bagaje, estas experiencias que he comentado, mayor es el valor. O hay también algún aspecto de nuestro perfil profesional, lo personal, que pueda minusvalorar nuestras competencias y por tanto restar a nuestro aporte de valor. Sí, sí, bueno, lo resumo mucho, no lo cuento todo por no alargarme y solo contesto a lo que me preguntéis. Para mí el valor, digamos, si lo ponemos como una fórmula, hay cosas que me da igual si suman o multiplican en la parte de arriba, que son nuestras capacidades, llámalo habilidades, experiencia, etcétera, etcétera, junto con cuán importante es el problema que resolvemos para la empresa o para lo que estamos haciendo. Esas dos cosas multiplican, agregan. Y después hay otras cosas que restan o quitan valor, desagregan valor, que es el tiempo que tardamos en hacer las cosas y las fricciones que generamos por el camino. ¿Por qué? Porque si tú y yo resolvemos el mismo problema que es súper importante para una empresa, tenemos las mismas capacidades, pero yo lo hago en una semana y tú lo haces en 3, yo aporto mucho más valor para la empresa. O dicho de otra manera, si se tienen que quedar solo con uno, se van a quedar conmigo porque soy 3 veces más rápido que tú. O en cuanto a fricciones, yo puedo ser muy bueno, esto me lo he encontrado bastante, yo puedo ser muy bueno en lo que hago, tener las mejores capacidades, estoy resolviendo un problema súper importante y lo entrego rápido, pero soy un capullo integral que nadie más es capaz de trabajar conmigo y no para generar fricciones, restas valor. Y yo lamentablemente de mi equipo hay gente que a nivel de todo lo otro era muy bueno, pero generaba. Tengo el caso de una persona que duró 3 semanas, que era como la persona ideal, pero generaba tantas fricciones que era inviable tenerla en el equipo. Por lo tanto, destruyó todo el valor que podía llegar a aportar por todo lo otro. Ojo, que Entonces, eso en la no lo parte de arriba de invalida. agregar tenemos. Digo, Matías, que eso no lo invalida. Simplemente en la suma resulta que eso pesa más que todo el valor que aporta. En la Lo suma digo porque Claro, suma negativo. Lo digo, no, a ver, lo digo porque a veces uno piensa, bueno, yo es que no puedo aportar porque fulanito lo hace mejor o porque fulanito lo hace más rápido o porque fulanito lo hace no sé cómo. Y resulta que no acabas viendo que toda la suma de todo eso que los otros hacen mejor que tú, a lo mejor no es tan positiva como la tuya porque pues, en tu caso está más equilibrado o por lo que sea. Que entiendo que sí, sí, o porque hay otro que es mucho más inteligente que tú, pero genera tanta fricción que ahí suma cero y todo lo que sí, sea sí, por cero al suelo. Divido eso entre es. cero.
Idiota integral, muy preparado, muy rápido y muy barato, pero idiota integral. Con lo cual, no suma. Sí, La correcto. traslación de este valor en materia de competencias y el valor económico, no sé si puede establecer una relación directa, ¿no? Eh, o sea, yo creo que no me equivoco al pensar que sí que hay una relación directa. Sin embargo, sí que es verdad que hay la percepción muchas veces, antes lo mencionaba Evelio, de gente que dice que echa más horas que un mono en un trabajo y cobra muy poco, o todo lo contrario, que también los Claro, hay. claro, pero es Eh, que echar horas no es aportar valor. claro, es calentar la silla, o sea, O sí, efectivamente, depende del caso. depende del caso. Yo lo que creo que es, bueno, es una opinión, obviamente, que es un problema de falta de perspectiva, que nos cuesta vernos a nosotros mismos desde un plano superior, o sea, superior, o separarnos de la vista en primera persona y analizar con cierta objetividad nuestra propia situación. Y entonces, quería preguntarte cómo abordas tú este doble problema. Este doble problema. Primero, hacer ver a la persona que tienes enfrente que debe ver estas cosas con objetividad para analizar, pues efectivamente, qué es lo que aporta, que, en fin, las cuatro cuestiones palancas que tú has comentado. Y después, por otra parte, cómo ayudar también a ver esa correspondencia entre el valor en el trabajo, el que aportas al trabajo y el valor económico, y bueno, salario o los horarios, si es que existiese esa relación directa. ¿Existe una relación directa entre cómo nos va cómo nos ganamos la vida de bien o mal y el valor que aportamos? Yo en esta fórmula es que yo llamo la ecuación del valor, no es numérico. Es decir, no trato de poner un numerito que al final digas, pues tú, Rafa, aportas 59 de valor. No busco eso, sino conceptual para entender cuáles son las palancas que tenemos que tocar. El problema que me encuentro muchas veces, o sea, si ahora preguntáramos a cualquier persona, si tú le preguntas, le dices, ¿tú crees que aportas valor con tu trabajo? Y todo el mundo cree que aporta mucho valor. Yo lo he hecho, este ejercicio. Todo el mundo cree que aporta mucho, mucho valor con su trabajo. ¿Por qué? Porque la gente no tiene ni puñetera idea de lo que realmente es aportar valor. Pongo un ejemplo habitualmente de la misma profesión, la misma persona, en diferentes contextos, aportan un valor diferente. Por ejemplo, si tú eres un abogado, vamos a ponerlo, un abogado que trabaja para una empresa que tiene suficientemente, pues yo qué sé, que tiene muchos empleados y habitualmente pues tiene gente que les demanda porque han hecho mal un despido, no sé cuánto, al final necesita un abogado. Ese abogado, el valor que aporta es pequeño dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque simplemente en la empresa está haciendo cosas que se necesitan, sí, pero que no son relevantes para la empresa, no mueven la aguja en la empresa. Que él haga bien su trabajo no cambia que la empresa vaya muy bien, no pasa que la empresa vaya de bien a muy bien. En cambio, ese mismo abogado con las mismas capacidades con todo, trabajando en un despacho donde el core del negocio es las cosas que hacen los abogados, aporta mucho más valor. Y es la misma persona con sus mismas capacidades. En una empresa es un rol casi operativo de, bueno, pues esto hay que hacerlo y lo internalizamos porque es más barato que externalizarlo en un despacho, pero tú estás haciendo eso mismo dentro de un despacho como el core del negocio, como tu trabajo sí que mueve la aguja del negocio, hace que el negocio facture más o menos directamente, aportas un montón de valor más. Yo muchas veces recurro a ejemplos de esto para enseñarle a la gente que a veces, tío, si no te ganas bien o sea, ¿por qué un jardinero, digamos, de un ente público o pseudo público de la calle, por qué gana mucho menos que un jardinero de un campo de golf? ¿Por qué? Pues porque el valor que aporta cada uno es muy diferente. En un jardín de una calle es mantenimiento, bueno, pues que no se caigan los árboles, que esté más o menos bonito y tal. Un jardinero en un campo de golf, ostras, es que necesitas unas capacidades muy diferentes, tienes que estar muy especializado en determinadas cosas, que el campo se puede utilizar y por lo tanto generar negocio para la empresa depende en gran medida de que esté bien cuidado el campo y de que haya más hoyos abiertos y todo esto. Misma persona. Eh,
el problema que resuelven es muy diferente. En uno simplemente es un tema de mantenimiento, que además hay mucha competencia, pues lo puede hacer cualquiera. Y lo digo porque además conozco una persona que se dedica profesionalmente a mantener campos de golf y gana una pasta. El problema que resuelve la persona que es jardinero dentro de un campo de golf es mucho más importante que el que mantiene las plantas en la calle. Con lo cual ahí probablemente el valor esté en cómo de cerca estás, o sea, tu valor está en cómo de cerca estás de lo que la empresa pueda, cómo Claro, dependiente va a ser la empresa de ti. claro, el primer, no tanto dependiente, sino el primer punto que he dicho, el valor depende del problema que solucionas, de la importancia del Ahí problema que voy. solucionas para la empresa. Si tú, ese jardinero, el problema que soluciona para la empresa es mucho mayor en un campo de golf que en la calle, porque el problema que soluciona en la calle, bueno, pues es un servicio público, tiene que estar más o menos aseado para que no se nos acumule la mierda, las malas hierbas y no sé cuánto. En un campo de golf, como no esté bien hecho, el campo de golf no factura. Sí, está claro. El problema que resuelve, la importancia del problema que resuelve es muy, muy, muy diferente. Y entonces esto, pues hay mucha gente que cuando ve esto por primera vez se lleva un bofetón porque dice, ahí va, pues igual ahora puedo entender por qué no cobro tanto, porque realmente lo que yo estoy haciendo, pues si tú a lo que te dedicas es a pasar facturas de facturas a mano, a pasarlas dentro de un ordenador, para una empresa normal, pues lamentablemente no es un problema importante para la empresa. ¿Se tiene que hacer? Sí. ¿Que te vas a quedar sin trabajo pronto porque un sistema con OBD te va a sustituir? También. Pero es que Claro, de no hecho, es importante lo que estás resolviendo. cuanto más cerca estés de que tu trabajo no aporte excesivo valor, más cerca estás de que lo sustituyan en cuanto puedan por una automatización, por un servicio externo, por un Probablemente, sí, lo que sí. sea. Que hagan lo que están haciendo ahora, que pues se llevan la parte de contabilidad, se la llevan a Polonia o a India, o el soporte técnico de cosas muy sencillitas, se las llevan fuera porque es más barato allí. Sí, 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 está claro. Lo que decías tú antes, por más que nos fastidie lo de comoditizar tu servicio. Ujú. Sí, sí, tal cual. Ojo, y que esto tampoco quiere decir, por lo que yo entiendo, no es una apología de la hiperespecialización. Es simplemente No, no, el encajar lo que tú tienes donde es necesario. De hecho, mira, yo en lo que hago ahora mismo, en la empresa en la que trabajo, eh, yo resuelvo uno de los problemas más importantes de la empresa. Trabajo en una empresa de formación, de negocios, bueno, ahora de otras áreas, porque estamos abriendo nuevas facultades, pero el core de la empresa es la creación de productos de formación. Yo llevo producto. Entonces, yo resuelvo un problema grave y yo soy una persona lo menos especializada del mundo. Soy una persona súper generalista, pero en esta empresa, en este caso, con este contexto, yo aporto un huevo de valor. ¿Por qué? Porque es lo que necesita la empresa. Estamos en un momento de crecimiento, de aprendizaje y tal, que necesita perfiles en un área como es producto, como la creación de programas, necesita perfiles muy generalistas, en el que literalmente pues hemos tenido un problema. Estas semanas tenemos que lanzar un programa, que hemos tenido un problema, que ya se ha vendido. Y me estoy poniendo yo a hacerlo desde el guión, la clase, si hace falta puedo llegar a editar si quiero el vídeo, encontrar a personas para todo, todo. Y después tenemos otros perfiles que son mucho más especialistas en otras áreas donde tiene más sentido. Eso depende muchísimo del contexto. Hay empresas donde la especialización te permite aportar mucho valor porque te permite resolver problemas muy grandes que si no estás especializado no lo vas a resolver. Y en otros donde ser generalista es lo necesario, pero eso depende del contexto de la empresa, de los Ahí problemas que esté iba, que resolviendo. no es tanto una cuestión de cuál es mi perfil, sino de hacer el match, de encajar tu perfil con la necesidad de una empresa o de otra. Sí, Que no siempre es, claro, tú destacas porque eres muy bueno en no sé qué. No, no, tú destacas porque eres muy bueno en no sé qué y además estás en un sitio donde necesitan a alguien que sea muy bueno en no sé qué. Que no es una cuestión de que seas hiper conocedor de una parte, que también eso ayudará, sino que haya un encaje perfecto entre el valor que tú ofreces y el valor que la empresa o tu cliente es capaz de percibir o que necesita en ese momento. Estáis hablando de, salto unas cuantas preguntas, porque estáis hablando de perfiles, eh, bueno, le llaman, bueno, multipotenciales o en Pi o en Paine, lo que sea. Básicamente es eso, es tener un conocimiento general, base
más o menos amplio sobre un montón de temas y después unas ramas de especialización. Entonces, lo que hay que saber es este sistema de desarrollo profesional es realmente viable, o sea, o es una cosa que queda muy en el papel, pero al final es bastante complicado de desarrollar. Imagino que en paralelo desarrollar dos especialidades es muy complicado. No te quiero contar por eso, lo que hablan de los perfiles en Peine, ¿no? Que se van, bueno, que son gente, imagino, muy Que conste, poderosos. Rafa, que estás diciendo de perfiles en Peine y yo no veo que Rogelio tenga nada que ver ahí. Exactamente, ese a mí no me toca. Claro, el perfil en Peine a Rogelio es que le viene... En definitiva, si este tipo de perfil es viable desarrollarlo, vaya. O cualquier persona, bueno, cualquiera como nosotros o cualquier otra persona que se acerque a ti para consultarte sobre su desarrollo profesional. Sí, a ver, es un tema de que quieras hacerlo y de que le pongas lo necesario para hacerlo. Eh, si es que no estamos hablando, no sé si en ningún momento, creo, de todo lo que hemos hablado, he hablado de capacidad intelectual. Es que, Efectivamente, que sí. es, que es, que es lo bueno, es que hoy en día no depende de la capacidad intelectual, depende de que sepas orientarlo bien y sepas buscar. Si es que hay tantas oportunidades. Es que todas las que dependen de capacidad intelectual las dejamos de lado y hay un mundo por hacer. Yo estudié arquitectura, yo soy arquitecto de título y he conseguido ganarme muy bien la vida dándole la vuelta a base de pues, entender cómo funcionan las cosas y después dedicarle mucho trabajo, mucha cabeza y muchas ganas a hacerlo bien. ¿Cualquiera puede? Hombre, pues me imagino que en general y quitando extremos, sí. Lo que pasa es que no todo el mundo no todo el mundo quiere. No todo el mundo quiere y no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que haga falta para hacer una reconversión profesional o para que te vaya progresivamente mejor en tu... porque es que es más cómodo no crecer profesionalmente, esa es la realidad. Es Efectivamente. bastante más cómodo y no pasa nada. Si es que lo bueno de esto es que, como yo siempre pienso, o la forma en la que yo afronto todo esto, es que la gran mayoría de cosas que están de nuestra mano. Y es una forma en la que yo pienso que entonces dejo de tirar balones fuera, dejo de poner exactos, es que a mi familia, mis padres no son arquitectos, y no, pues como depende de mí, me voy a buscar las castañas para que esto funcione. Oye, que hay gente que lo puede hacer más rápido que yo, sí, pero no sé, es como, hay que quitarse el miedo de que nosotros no lo podemos hacer. Hay que ponerle cabeza y empezar a trabajar lo que quieras conseguir dentro de una lógica. Yo no puedo ser astronauta probablemente, ni futbolista de élite, ni cosas así, porque entiendo cuáles son mis capacidades, mis motivaciones y tal. Pero dentro de cosas normales, cualquier persona tiene capacidad de ganarse bastante mejor la vida de lo que se le está ganando ahora si le dedica la cabeza necesaria. Un apunte sobre los multipotenciales que decías antes es una palabra muy chula, pero que a mí me da muchísimo miedo. Porque lo que he visto es gente autoengañarse mucho debido a esto no, es que yo soy multipotencial. No, tú lo que eres es una persona sin ningún tipo de compromiso con lo que estás haciendo, que hoy el aire sopla por aquí y te dedicas a no sé cuánto, mañana has escuchado en un podcast que esto es la nueva leche, que esto es la leche y te has puesto a hacer eso, pasado te has puesto a lo otro y al final no pones foco en absolutamente nada y los resultados que consigues son mediocres porque es que no destacas en absolutamente nada. Y no hablo de especialización o no de especialización, hablo de la multipotencialidad como la excusa de como esto no funciona, hago otro y otra cosa y otra cosa y otra cosa. No, es que a mí me gusta hacer 49 cosas a la vez porque soy multipotencial. Genial. Todos tenemos Efectivamente. capacidad de hacer muchísimas cosas, claro que sí. ¿Quieres llamarle multipotencial? Sí, pero es que eso no cambia. Después, tu capacidad de hacer bien esas cosas es muy diferente. Y por lo general, salvo que seas un chalao ultracapacitado tipo Elon Musk, la capacidad de hacer muchas cosas muy bien es difícil. Es difícil que exista. Es un punto muy, muy diferente, efectivamente. Y ahora que hablas también comentas el tema bueno, de comenzar el desarrollo profesional o centrarlo en desarrollar nuestras propias capacidades o, digamos, y tratarlo en local, como quien dice. En el sector de la construcción, bueno, pues sabemos todos lo volátil y cíclico que es, lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Entonces, es muy difícil
sea, es muy difícil, ¿no? Es que puedes desarrollar tus propios tu propio potencial, tus propias herramientas, tus capacidades, pero como vengan mal dadas, como han venido, y además sabemos positivamente que va a volver a venir mal dadas dentro de X años, ¿no? Eh, Mm. pues esas herramientas que he desarrollado no te van a servir en este sector. Entonces, bueno, no puedes desligarte de los factores externos, tienes que tenerlos en cuenta también dentro de esta ecuación que mencionas. Claro. Entonces, ¿qué alternativas? Bueno, ¿qué alternativas? A mí se me ocurren, primero diversificar y que si vienen mal dadas, pivotar en un sentido u otro, ¿no? Para mí la clave en esto, hay dos claves. Uno, ser extraordinariamente flexible y entender que si, oye, todo lo que tú has desarrollado, oye, viene un COVID o algo así, o sea, no hay nada más inesperado que lo que nos pasó con el COVID y todo esto, que viene algo así, que es imposible preverlo, tener la flexibilidad para decir, mira, esto ya no funciona. Yo me dedicaba a esto, lo que sea, ya no vale, no vale. Lamentablemente esto se ha cargado el sector por completo y va a estar años sin recuperarse. Tener la flexibilidad mental de decir, a por otra cosa. Ya veré cómo aprovecho y hago croquetas con lo que tengo, pero... pero por otra cosa. Y por otro lado, en otras cosas que sí se pueden prever, la capacidad de adelantarte a estos cambios. Si tú dices, yo en el mundo de la construcción, pues ahora estoy muy fuera de esto y no tengo horas de reflexión sobre ello, no tengo horas de vuelo sobre cómo va el mundo de la construcción, la arquitectura y tal, pero si tú ya ves y dices, por los motivos que sea, creo que va a venir la siguiente hostia, ¿qué puedes hacer? Porque si sigues haciendo lo que hacen la gran mayoría, te vas a llevar la hostia como la gran mayoría. A mí me pasó que hace unos años, no sé cómo terminamos ahí, estaba en una cafetería con mi ex jefe, esto hablamos de 2013, 14, 15, no lo recuerdo, y un pintor que le iba a pintar su casa, pintor de brocha gorda. Y este hombre, mi jefe, no sé por qué, cómo fue la conversación que le preguntó, pero a ti te ha afectado mucho la crisis y tal, inmobiliaria. Y él le dijo, pues a mí no, pero porque en un momento yo sabía que algo podía pasar, no sabía si iba a pasar o no, si se iba a explotar la burbuja o no, pero, pero decidí hacer algo, porque él hasta en ese momento, digamos, era pintor como cualquier pintor que podáis tener en la cabeza. Pues el tío se empezó a convertir en un chalao de la pintura. ¿A qué me refiero con un chalao? Mi jefe en ese momento le dijo, mire, se estaba reformando un piso donde iba a vivir y le dijo, a ver, quiero pintar la casa de un color blanco, pero no quiero que sea el blanco de todo el mundo, porque se hizo una casa un piso súper chulo, la reforma. Y el loco este del pintor, yo recuerdo, sacó un catálogo con 17 blancos diferentes. Sería pintora. 17 blancos diferentes, que yo, muchos de ellos, no era capaz ni de percibir más o menos la diferencia entre uno y otro. Lo que yo te Ostras, digo. pero el tío te lo argumentaba, ¿eh? No, ojo, que el tío te lo argumentaba y te decía, mire, a ver, vamos, enséñame cómo lo vas a decorar. ¿Tienes un proyecto de decoración? Enséñame cosas. Y le empezaba a preguntar. 17 blancos diferentes. Si yo voy ahora a cualquier pintor regular por ahí que cogemos, nos metemos en Google y lo buscamos, si yo le digo de qué blanco lo puedo pintar, como mucho, no sé si me dará 4 opciones y estaremos incluyendo satinado, mate o no sé qué. Claro, este tío se había convertido en, en una persona, oye, que igual no tiene una empresa para facturar miles de millones de euros, porque solo tiene unos clientes muy particulares y un volumen bajo de clientes. Pero a este tío no le afectó la crisis solo porque supo verlo venir y empezó a hacer las cosas diferentes. En su caso, convertirse en una persona de referencia respecto a la pintura de las casas. Evidentemente, además tenía un precio mucho más alto que un pintor normal, como os podéis imaginar, porque además el tío después era súper detallista, te lo dejaba muy bien, bueno, pues va para un tipo de cliente determinado. Entonces, Y eso en el fondo supongo que le generaba más clientes de ese tipo determinado, con lo cual al claro, por final supuesto, porque me empiezas a correr la rueda, lo difícil ahí es empezar, como siempre. Pero después, cuando empiezas a tener unos cuantos proyectos de esto, pues mi jefe que se gastó una pasta en hacerse la reforma, evidentemente, si alguien le pregunta y dice, ostras, qué chula la casa, ¿quién te la ha pintado? ¿Quién te la ha hecho no sé cuánto? Dice, este tío, cuidado que es caro, pero es el mejor. Es el ni mejor más ni porque me menos. cuenta la misma anécdota que yo os he contado y si tú te quieres hacer un proyecto de esas características, ni de coña coges al pintor al uso de brocha gorda que te dice, cómo que blanco?
Pues No, blanco. pero Matías, fíjate que en este caso, a lo mejor incluso resulta que este pintor, en este caso, no tenía mayor conocimiento que otros, pero lo ponía en valor. Este pintor Sí, no es que puede ser. supiese más que a lo mejor muchos de sus compañeros, pero A ver. seguro que en su momento vio que eso era algo que al cliente le podía generar un cierto valor, que le Sí, podía generar un interés, y dijo, una pues chico, confianza, una tranquilidad, y por aquí voy. generar una autoridad. También te digo, yo estuve en una de las conversaciones, después ellos ya siguieron lo suyo, pero hablabas con él y era otro rollo. Era otro rollo. ¿Cómo decirlo de alguna manera? No percibías que estabas hablando con un pintor normal. Percibías Que que sí, estabas que hablando probablemente con un que, chalao para bien. que le encantaría su trabajo, sabría muchísimo de su tema y además lo podría contar de una forma convincente y ofreciendo confianza al cliente. Pero quiero decir que no tiene por qué ser un conocimiento extraordinario, no tiene por qué ser un conocimiento No. mayor, de hecho no tiene por qué ser un conocimiento, tiene que ser ni siquiera una habilidad, tiene que ser que en un momento dado hay algo que hace clic en tu cliente, que hace clic en la persona adecuada, que es capaz de verlo en un momento dado y que a partir de ahí genera todo un entorno que le es favorable. Sí, Porque, exacto. bueno, no, Puede ser. donde voy es que no se trata de hacer cosas extraordinarias, se trata de detectar cuáles de esas cosas no tan extraordinarias tienen capacidad para generar ese valor, cuáles son las que de Correcto. alguna forma, dándole una pequeña vuelta, quizá poniéndole mayor atención, quizá poniéndole, bueno, no sé, que el mismo regalo envuelto de distinta forma probablemente parezca otra cosa. Sí, y Y, curiosamente eso te lleva a hacer cosas extraordinarias de cara, en este caso, al cliente. pero como Porque resultado, no como sí, sí, punto sí, de partida. correcto, correcto, correcto. Porque a veces yo creo que hay ese temor o ese frenazo al hacer algo, porque dices, no, es que esto ya lo está haciendo tanta gente que no vale la pena. No, bueno, lo está haciendo tanta gente de una manera, pero a lo mejor como tú lo haces no lo hace nadie. De hecho, yo Correcto. lo digo muchas veces, o sea, lo mismo que hago yo lo hace un montonazo de gente, muchísima. Como lo hago yo, probablemente solo lo haga yo. Entonces, si coincide que alguien encaja en ese punto en el que quiere que alguien lo haga como lo hago yo, pues chicos, Que no, sí está estoy en claro. cabeza. Con coleta solo lo haces tú, eso es cierto. Eso también es cierto. La trenza más larga del bien. Matías, bueno, reconoces que estás desligado del mundo de la construcción y que no estás bueno, pues, totalmente al día de cómo está, sí que quería comentarte o queríamos comentarte, bueno, hay un ruido habitual en esta época en que nos toca vivir, en este sector, en el que se comenta que es muy difícil encontrar personal cualificado en España para trabajar en este sector, pero en cualquier nivel, a cualquier nivel, desde Sí, técnicos hasta en fin, fontaneros, cualquier profesional de este sector. Nosotros tenemos una plataforma de publicación de ofertas de trabajo en el que, bueno, pues eso, hacemos una prospección semanal de ofertas y vamos publicando las que cumplen bueno, pues ciertos intereses nuestros, ¿no? Y es curioso que en ninguna, solo algunas anglosajonas y, bueno, algunas eso, americanas, canadienses y británicas sí que publican el salario. Lo cierto es que en el resto de países pues no se publica el salario. Y otro lugar común es que cuando vas a finalmente vas a una entrevista de trabajo, eh, Pablo, o sea, a medida que pasa el tiempo, los sueldos que ofrecidos o las características contractuales están cada vez más por debajo de las expectativas del que postula ese puesto, ese puesto. Entonces, la pregunta es, en un escenario en el que parece que hay más demanda que los profesionales que existen, no deberían estar los precios, no deberían haber subido los salarios que se ofrecen a este personal, deberían haber subido los precios. Y por otra parte, también tengo cierta percepción de que el sector tiene o tenemos en el sector una visión distorsionada del valor tanto económico, como mencionó, pero también del valor que aporta un profesional a un proyecto. Básicamente porque, bueno, no conoces a la persona que estás contratando y no puedes hacerte más que la idea por su currículum
y entonces lo contratas por un título, por una experiencia que te pone un papel, pero no por el valor que vaya a dar, lógicamente. Sí, bueno, y por el precio, posiblemente. Lo contratas también por el precio es asequible para tu proyecto. Uf, cuántas cosas. Sí, A ver, yo creo que evidentemente estamos hablando de casos generales y después siempre habrán sí, particularidades en las que no vamos a entrar, pero hablando de casos generales, yo creo que lo he visto, lo he sufrido, lo he vivido para bien y para mal. eh, en muchas empresas no se entiende el concepto de densidad de talento. Es decir, esto a mí me lo explico. Hay una cosa que me explicó, conozco de hecho al que fue fundador de InfoJobs, a Nacho González Barros, que es un emprendedor muy reconocido en este mundillo, un tío majísimo y muy inteligente, y él me decía, joder, es que tú un tío de marketing, uno muy, muy, muy bueno respecto a uno normal, es 4 veces, su output, su resultado es 4 veces el del normal. Pero en el mundo del desarrollo técnico de informáticos, es un por 10. Tú contratas uno muy, muy, muy bueno y es un por 10 respecto a uno normal. No hablo de respecto a los malos, porque respecto a lo malo es infinito, pero respecto a lo normal es un por 10. Y entonces me decía, yo he descubierto con este tiempo y en todas las empresas que él ha montado, que me conviene más ir a los que son un por 10, porque ni siquiera me va a costar por 10 uno normal, me va a costar por 3, por 4, pero el resultado es por 10. Y hablando sobre todo eso, yo me di cuenta y viendo el mundo de la empresa desde dentro, que la gente no entiende el concepto de densidad de talento. Enseguida que estamos un poco apurados, venga, hay que contratar, y hay que contratar, y hace falta más gente, hace falta más gente. Y nos lleva a un círculo vicioso donde por querer contratar rápido o barato, contratamos a gente que su aporte es muy pequeño, cuando después hay gente muy buena por ahí, muy, 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 muy buena, sí, efectivamente te va a salir más cara, pero su aporte multiplica por mucho el sobrecoste que hay. Es decir, es mucho mejor tener poca gente muy buena y sale más barato que tener más gente más barata, porque cuando empiezas a crecer y empiezas a tener mucha gente en la empresa, requieren necesidades de gestión, empiezas a necesitar gente, contratar gente solo para gestionar gente. Y hay un momento en el que dices, hostia, ¿y quién trabaja? ¿Quién produce? ¿Sabes? Claro, porque si cada 7 personas necesito un manager, o cada 10, me da igual, y ese manager ya no produce en sí, lo que hace es gestionar personas. ¿Y si solo necesito 3 personas muy buenas? Que ni siquiera necesiten un manager. O que un manager puede gestionar 20 muy buenas porque son más independientes, pues porque vienen a enseñarte cómo se hace el trabajo y no es al revés, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué hay un desajuste entre lo que la gente... Bueno, muchas empresas están pagando mucho menos. Creo que si pagaran un poco más podrían atraer a la gente realmente buena. Al poco talento que hay por ahí lo podrían atraer y les funcionaría mejor. Lo que pasa es que, como siempre, bueno, lo puedo entender, intentamos que eso nos salga lo más barato posible. Pero es que esto es muy cultural. Mi hermano se dedica o se dedicaba, ahora está en otros proyectos, es ingeniero industrial y estaba haciendo trenes. Y él me decía, en la empresa en la que yo trabajaba hace años, les dan 2 opciones de frenos. Creo que eran frenos o en suspensiones. Una es muy barata, pero tiene un mantenimiento después de la leche. La otra es muy cara y prácticamente no tiene mantenimiento. Si lo metes en una hoja de cálculo y el sentido común te dice que cojas la cara, pero culturalmente, ¿qué hacemos? Cogemos la barata porque inicialmente es muy barato. Patada a seguir. Pata para adelante. Pues eso lo hacemos también Resolvemos cuando ahora y ya tocará. eso lo hacemos también cuando contratamos. Yo, por suerte, en la empresa en la que estamos, hemos aprendido de eso y nos hemos dado cuenta de que preferimos invertir más en gente realmente buena que por contratarlos por 10.000 euros menos al año, tener gente más normal. ¿Qué pasa? Después también es cierto que hay mucha gente que se flipa y que piensa que tiene que cobrar mucho más por lo que hace cuando no está haciendo nada diferencial ni está aportando ningún valor. O sea, esto viene de los dos lados. La paja mental viene de los dos lados, ¿eh? Y hay gente mm, que últimamente estoy hablando con mucha gente que me dice, bueno, el otro día hablaba con una persona que tiene una empresa, tiene, no sé, 300 y picos empleados de temas relacionados con datos y me decía, es que no consigo que la gente venga a Leganés a trabajar.
Y dice, tengo política de trabajo híbrido. Pero es que a partir de X kilómetros a la redonda no consigo que la gente quiera moverse para ir a trabajar y me cuesta encontrar gente, pues no quiere moverse. Bueno, pues porque hay mucha gente que ha decidido, yo creo que a raíz de la pandemia, a establecer determinados estándares de lo que buscan, de lo que no, diferentes, y otros han decidido que de repente pues quieres ganar mucho más. Yo conozco casos de gente que está ganando salvajada. Un caso, una persona 55.000 euros y es un administrativo hablo de papeleo en una empresa, de muevo papeles, llega una alta o una baja, me entregan esta carpeta, se la guardo a no sé quién para dársela después, cobrando, creo que son como 55.000 euros. Después me pasas el nombre Claro, de la empresa que tengo que enviar sacas, un currículum. después te la digo en privado, sacas a esa persona de ese puesto, imagínate, vamos a poner que le despiden, que hay una reestructuración o que esa persona dice, me voy de aquí, que no quiero seguir trabajando aquí. Se va al mercado laboral a trabajar de lo que sabe, que es en la parte administrativa. Claro, pues el primer año que esté buscando, va a ir buscando trabajos de en torno a los 50.000 euros, que es lo que estaba. Después se dará cuenta de que lo que estaba era en una nube, en una burbuja, por una ineficiencia brutal, por una empresa que no tiene ni puñetera idea, y se dará cuenta pues que lo que se paga en Madrid por un trabajo así, pues no sé, que estará entre 25.000 y 30.000. Pero cuando tú estás en un proceso de selección, que a mí me ha pasado de recibir candidatos y les dices el sueldo y dices, no, yo por menos de no sé cuánto no trabajo. Y a mí me alegra que me digan eso. Y digo, pues ya está, ¿no? Si ya hemos terminado así de rápido, ¿has visto? Porque yo sé lo que vale, cómo está el mercado. Tú estás muy fuera de mercado. Me da igual lo que tú pidas, me da igual lo que pida la gente. Es una cosa de cómo funciona el mercado. Pero y eso no es un contrasentido, Matías, porque ¿El qué? decíamos, dependerá un poco del valor que tú aportes. Entonces, Correcto, ya sí, pero me lo dices. entiendo yo que la respuesta sería, bien, ¿por qué debería pagarte tanto? Y Sí, que no, seas tú pero el que me explique cuál es el he valor que verbalizado, entiendes. he verbalizado un caso concreto que tenía en la cabeza, pues que literalmente era una persona que que me hablaba de que que su sueldo objetivo era literalmente el doble de lo que yo estaba poniendo. Entonces, como no soy idiota y el valor de la oferta yo lo había puesto conforme a el valor que esa persona puede aportar y el cómo está el mercado, evidentemente, cuando Está me claro que no había planteas hecho el los doble, deberes. correcto, cuando me planteas el doble es que ni siquiera trato de tener esa conversación, ¿vale? No tienes ningún, Sí, 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 no está sé, claro. o no tienes criterio o me quieres estimar y ninguna de esas dos cosas me gusta para tener dentro de mi equipo. Ya Simplemente está. Matías hizo el número y dijo, yo puedo pagar un valor por esta cantidad. Claro, No, Como me pero a ofreces un donde valor yo por iba, o encima, sea, pues estás fuera de lo que yo lógicamente, busco. Rogelio, vamos a ver, a donde voy es que en según qué entorno llegará un momento en que digas, bueno, esto no es la cantidad que yo tenía en la cabeza, ¿qué me ofreces o qué otras cuestiones pongo en la balanza que justifiquen este importe? Porque lo que estamos hablando desde el principio, que no se sí, trata de un solo factor. Son varias cuestiones las que entran en la balanza, unas suman, otras restan, pero entre todas tienen que generar un valor positivo, porque si no, no tiene ningún sentido. tal cual, tal cual. Oye, Rafa, Sí, iremos cerrando, ¿no? Y sí, nada, yo eso quería. Ibas a decir algo, Matías, perdona. no, disculpa que yo me enrollo más que No, que la no, faltaría más, sí, sí, encantados. Nada, sí, la última pregunta es una debilidad personal que mis compañeros sabrán disculparme, que es por el hype que tenemos o que tengo con el tema de las IA, que tenemos, con el tema de las IA, de las inteligencias Ni un artificiales. episodio sin hablar de inteligencia Efectivamente, artificial. Ni uno, sin ChatGPT. la Pues, campaña se llama pues 12 meses, 12 preguntas sobre inteligencia artificial, la campaña de este año. venga. Nada, simplemente es, A ver, que bueno, tienes suerte de que no sea Rogelio el que lleva el episodio, porque si no te habría preguntado por Kahneman, Daniel Kahneman. ya está, es verdad. No, Kahneman no nada, sé, pero por Kahneman sí. Kahneman, ya igual, si yo no sé Pues, ni quién es. Solo sé que nada. tengo el tochaco del libro que me has pasado de él a medio leer. Preguntarte acerca de pues, de tu opinión, de sus incidencias sobre el mercado laboral, sobre el desarrollo profesional, precisamente. Esta semana comentábamos en nuestra newsletter que bueno, pues nosotros lo utilizamos diariamente en el trabajo, ¿no? Bueno, o casi diariamente, ¿no? Pero casi bueno, de hecho, una herramienta más que en muchos casos nos reduce los tiempos de trabajo considerablemente. Lo que pasa es que es una tecnología que
para uso general, el uso general de esta tecnología está en pañales, ¿no? Desde el noviembre del 22 que, digamos, que sale ChatGPT con su modelo 3 al público y que comenzó esa revolución, aunque lleva muchos más años de evolución, pero el uso general es desde ese momento. Entonces, nada, ¿qué opinión te merece o si todavía es demasiado pronto para hacer algún vaticinio al respecto? No, es que yo llevo un mes y medio comiendo, cenando, desayunando y almorzando inteligencia artificial. O sea, estoy preparando algo bastante tocho respecto a ello, pero orientado a lo que yo sé, que es cómo trabajar mejor. Yo la inteligencia artificial, no en la construcción de inteligencia artificial, de redes neuronales, de entrenamiento de modelos, sino en la parte de cómo puedo aprovechar esto yo para hacer mejor mi trabajo. Ya digo, estoy muy puesto y le dedico muchísimas horas al día a hacer eso porque quiero coger la ola de lo que creo que va a ser. No estamos viendo absolutamente nada de lo que el panorama laboral lo va a cambiar mucho. Por ejemplo, estoy hablando últimamente mucho con abogados porque estoy desarrollando temas para abogados de cómo pueden trabajar mejor con inteligencia artificial. En el mundo del derecho, en un despacho donde ahora hay 20 personas, van a haber 15, con suerte. Porque cuando yo les enseño, les entreno un poco a la inteligencia y con 4 chorraditas les subo todos los modelos de contrato que ellos tienen y a partir de ahí yo le voy diciendo, dime cuál es el mejor modelo de contrato que puedo utilizar para un alquiler de este estilo, pum, 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 pum. Me lo enseña y le digo, ok, y ahora ponme esta serie de casuísticas y termina generándome el contrato en un PDF, flipan en colores. Y Sí, dicen, hostia, no es o que en temas nosotros de no podamos hacer investigación. eso, es que tú lo has hecho en 3 minutos de preguntas. Yo me tendría que haber puesto a buscar, me tendría que haber puesto a leer. Bueno, y os estoy poniendo un caso muy, 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 muy simple de todo esto. Es que flipan, es que yo lo veo, o sea, el otro día estaba con un abogado y me lo verbalizó y me dijo, si esto me lo montas en mi empresa, yo ya estoy pensando a quién saco. Literal, porque Y además él me lo ya llevaba tenía más en y la me decía, cabeza el es nombre. que, no, pero es que él me decía, es que para determinadas cosas me estoy dando cuenta de que ni siquiera o sea, ya no es, me hace falta menos gente, sino me hace falta también un perfil diferente de gente, porque para Claro. determinadas tareas ya no me va a hacer falta un abogado, me va a hacer falta un tío con criterio. Y después el abogado ya lo coge, pero se lo prepara un tío con criterio. Como pasa, por ejemplo, en las notarías. El notario no hace todo el papeleo. No sé cómo le llaman el perfil, no recuerdo el nombre. Vamos a decir, el alguacil del notario es una persona, Oficiales de notaría. el oficial de notaría, perdón, a todos los que haya ofendido, No te prepara preocupes, toda la ofendemos a mucha documentación. gente en todos nuestros episodios, así que los de las notarías Pues no le creo. prepara toda la documentación y el notario después, que es el que tiene mucho criterio, es el que dice, ostras, esto está mal, esto está bien, nos hemos olvidado de esto. Pero la base se la ha preparado una persona que no es un notario y no cobra como un notario. Que ahora parece muy lógico, pero es que, por ejemplo, en los despachos va a pasar lo mismo. Va a pasar tal cual, van a empezar a aparecer perfiles que no van a ser abogados preparándole el pase de gol al abogado. Y por lo tanto, que todo el proceso sea mucho más barato. Gracias a herramientas que utilizan inteligencia artificial, que hace apenas nada no existían y estamos Matías, viendo el pero que eso comienzo. también es una oportunidad. Por Para supuesto. todos esos que están en el despacho de este caballero que decías, alguno, en cuanto destaque por su uso de inteligencia artificial, dirá, bueno, pues este se queda. Y a esos los voy a formar yo. Hay una frase muy manida, que yo detesto por manida, pero que tiene toda la puñetera razón, que es la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, te la va a quitar alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial. Y es que estoy muy de acuerdo. Eso eso va a ocurrir. Eso ya no. Bueno, de Está eso ocurriendo muy poquito a tendríamos. poco y muy despacio y muy en Va a silencio, ocurrir, pero está Rogelio. ocurriendo. Tú porque eres mayor y te niegas al avance, pero va a No, ocurrir. no, 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 no. Yo quiero decir que lo que está pasando es que la inteligencia artificial en realidad se está cargando incluso los trabajos de aquellos que saben utilizarla. O sea, que tampoco se están a salvo. Y mira el caso Gizmodo, También. del que hablaremos dentro de poco en un episodio de TDH. Ostras, me voy a tener que leer el Vas a guión. tener que leerte el guión. Madre mía, otra vez. Pero Oh, bueno, esto que es. Ir a un episodio leyendo el guión. mi contrato no dice eso.
Matías, pues llegamos al final del episodio y siempre que llegamos a este punto atracamos finalmente del todo a nuestros invitados preguntándoles por sus fuentes de información y por sus herramientas habituales, ¿no? ¿Cuál es aquel gadget o ya sea tecnológico, o sea, tecnológico o analógico que sin el que no puedes vivir, ¿no? Gadget, Aplicación, sí, nos han hablado desde lápiz y papel hasta Spotify o la aplicación de Uber. Entonces, ¿cuál YouTube. es? YouTube. Vale. Seguro que está, si pienso venga. te lo cambio, pero... Siguiente pregunta. Joder, YouTube es maravilloso. Es maravilloso. Como lo que aprendo y lo que me divierto. De todo. Pues sí, yo ahí también coincido contigo bueno, por lo menos esta última temporada que paso más tiempo viendo vídeos de YouTube y no de gatitos que consultando otro tipo de fuentes de información. Y Que conste que YouTube tiene lo grande y lo malo de que hay de todo. Sí. Pero como tenemos criterio. Efectivamente. Y nada, ¿cuáles son tus fuentes de información en lo tocante al desarrollo profesional? Imagino que debes tener una agenda o un libro una agenda de tu navegador repleta de fuentes de información para esta materia. La mejor fuente de información que tengo, y a ver si se entiende bien, soy yo mismo con mi curiosidad. Aprendo, evidentemente aprendo de podcast, de libros, de YouTube, etcétera, etcétera, pero me he dado cuenta que como tengo una genuina curiosidad y encima he visto que se retroalimenta porque me funciona, en que aprendo de la gente con la que de donde más aprendo es de la gente con la que me rodeo. De estar en un entorno de gente mucho mejor que yo en muchas áreas y que aprendo de ellos. Y eso, a partir de ahí, voy descubriendo ramas que las nutro con un libro, con un podcast, con un vídeo, con lo que sea, pero yo soy la mayor fuente de aprendizaje porque yo soy el que provoco que ocurran determinadas conversaciones que me llevan a aprender. Ahora, gracias por haber hecho un descanso en esa dieta y compartir con nosotros. Rafa, ya sabemos por qué Belio se juntó con nosotros. Yo no. Bueno, Matías, pues muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí este rato para charlar. A vosotros, y disculpad tanto problema técnico que no sé si la gente lo percibirá, pero hemos tenido unos... Esto, la magia tenemos Rafa, los mandos de la técnica. Tenemos un técnico de sonido que hace milagros. Que más le vale que haga milagros. Efectivamente, esto funciona así. Yo ahora lo lanzo en crudo, después Rogelio me avisa que no he quitado los cortes y los quito. El proceso es ese. Solo te digo una cosa, el día que tenga que escuchar yo un podcast es porque ha habido algo terrible. Algo gordo. Uno de los nuestros, quiero decir. Bueno, pues nada, compañeros, muchas gracias también a vosotros por vuestras siempre clarividentes aportaciones a la conversación. Clara y vidente. Clara y evidente. Yo soy más de evidente. Yo de las claras no, yo soy más de cerveza pura. Bueno, pues nos vamos y nos retiramos a nuestro cuartel general de Birras Insiders, donde nos podrás encontrar entre episodio y episodio. A nosotros y a los mejores perfiles BIM en habla hispana, por cierto. Entra en birras.com/insiders y prueba un mes, 2 meses, un año, lo que te apetezca. O si no, pregunta a uno de los miembros de este grupo de profesionales el motivo por el que siga ahí año tras año. Bueno, pues lo dicho. Y lo que pasó después te sorprenderá. Total, que un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRAS Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar.